Hola, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus papás, sus mamás, sus demás miembros de la familia, sus cuidadores. Estamos en un programa especial dedicado a la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. El ICBF, comprometido con el bienestar de todos y de todas, crea este espacio para dar a conocer las acciones que realiza en esta materia. Yo soy la periodista Claudia Palacios y a partir de este momento les acompaño para compartirles información de interés para toda la familia. Comenzamos. Llevamos 2 años con la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. En este año nuestro lema ha sido "Es hora de cambiar" para desnaturalizar la violencia hacia la niñez. Conozcamos un poco más. Reducir cualquier tipo de violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes debe ser el propósito superior de todos los colombianos. Esta misión compromete a Estado, familia y sociedad en el marco de la corresponsabilidad en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la prevención de la violencia que vulnera sus derechos y su protección. El gobierno del presidente Iván Duque formuló en el Plan Nacional de Desarrollo el compromiso de poner en marcha la Alianza Nacional contra la Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Una estrategia de respuesta y articulación que involucra el compromiso de las autoridades de gobierno y sectores de la sociedad. Con la alianza se propone una transformación profunda en creencias, normas y costumbres que normalizan la violencia física, psicológica y sexual, a partir de la implementación de acciones e iniciativas para intervenir distintos entornos vitales en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes: el individual, el familiar, el comunitario, el educativo institucional y el digital. Esta gran alianza nacional adaptó para Colombia el modelo Inspire, el cual se basa en la efectividad para reducir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que prioriza la obtención de datos, el acceso a servicios de salud, el cambio en las actitudes de género y las normas frente a la violencia. A nivel individual, la violencia impacta negativamente el desarrollo físico, cognitivo y emocional de niños, niñas y adolescentes, con efectos que varían de acuerdo con factores genéticos y de exposición al riesgo. A nivel colectivo, tiene elevados costos directos e indirectos, generando problemas estructurales que impiden el desarrollo social y económico del país. Más de 180 iniciativas de instituciones del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional se han sumado ya en la Alianza contra la Violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes. Por eso es hora de cambiar, de construir entornos seguros, protectores, de transformar juntos la realidad para que miles de niños, niñas y adolescentes puedan vivir, aprender y soñar. ¿Qué tal esta gran apuesta? De verdad que invertir en la niñez nos dará un mejor futuro a todos. Pero conozcamos a los protagonistas de esta alianza. Veamos qué opinan ellos sobre la violencia. A veces me aburro. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Emi Hernández Apio. Jeremías Garzón Romero Vázquez. Salome Hostos. Y Doña Molón, Doña Penagos. Victoria Cameros. Dana Isabela Saugar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 5 años. 3. 4 años. 5. 3. Yo no creo que 3 años. ¿Sí? No, estamos más grandes. ¿Seguro? ¿No serán 4? Sí, está bien, es 4. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Cocinera. Policía. Quiero ser policía. Es ser doctora. Quiero ser doctora. ¿Doctora? ¿Y por qué doctora? Porque ayudan a los enfermos a sentirse bien. ¿Tú sabes qué es la violencia? No sé. Yo
Violencia es cuando matas a alguien. Que maltratamos a otro. Violencia es cuando alguien me molesta. A veces se pega. ¿Tú crees que eso está bien? No, eso no es bien. ¿Y por qué crees que no está bien? La gente no le gusta pegarse. La violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes afecta su integridad física y psicológica, su dignidad, sus proyectos de vida, trunca sus sueños y su inocencia y, en definitiva, vulnera completamente su individualidad. Es hora de cambiar. ¡Chao! La Alianza Nacional trabaja en fortalecer todos los espacios o entornos donde crecen, se desarrollan e interactúan los niños, niñas y adolescentes. Conozcamos sobre el entorno hogar. La violencia en el entorno hogar es cuando uno lo regañan, le pegan. Por ejemplo, los papás a uno le pegan porque uno no hace la tarea o uno no hace caso, pero eso no debería estar bien. En el entorno hogar, los niños, niñas y adolescentes sufren de muchos tipos de violencia, entre ellos el abuso sexual, el abuso físico, el abuso mental. También los papás pueden someterlos a muchas clases de explotación sexual, explotación comercial, los pueden poner a trabajar. Debemos ver en Colombia un mundo libre de violencia contra los niños y en esa medida educar con amor. Nos tenemos que formar en técnicas para hablar de una manera respetuosa con los niños, incluirlos en la toma de decisión, poder llegar a acuerdos con ellos y a través del juego y los momentos compartidos evidenciar cualquier tipo de riesgo o alarma que nos diga que algo no está bien. Desde el hogar se enseña todo y si tú le enseñas a tu hijo, a tu hermano, a tu papá a pegar, pues eso viene de la casa y te puede ir mal. Dependiendo de la edad, uno tiene muchas alarmas muy visibles, entre ellos la falta de sueño de los niños, el insomnio, con el castigo físico y humillante a los cuales muchos niños y niñas se ven sometidos, niños que no hablan, niños que se quieren suicidar o que se quieren quitar la vida, niños que no confían en los adultos, que les da miedo a los adultos. Esos son signos de que algo no está bien y que tenemos que actuar para protegerlos. Los niños y niñas tienen que sentirse sujetos de derechos, es decir, ser visibles para las personas que lo cuidan y sus familias. Tienen que tener confianza con algún adulto, sea de la familia o sea del entorno escolar, para contarle qué está pasando. Y si nada de eso funciona, el Estado, incluyendo al ICBF, debe hacer mayores esfuerzos para promocionar su línea 141 para que los niños y niñas puedan contar qué les está pasando. Los invitamos a reconocer y a entender que si trabajamos juntos es posible erradicar muchos tipos de violencia y lograr los cambios que necesita el país. Ya volvemos. En el panel Entorno Hogar, Familia, hagamos de nuestra casa el lugar más seguro, se habló de la importancia de fortalecer los vínculos familiares para garantizar que la casa ofrezca un entorno de protección para niños, niñas y adolescentes. Veamos de qué se trató. Este espacio es porque sabemos y entendemos que tenemos que modificar muchas de las normas, las culturas, los valores que tenemos como sociedad para garantizarles a ustedes un país distinto, un mundo distinto, donde quepamos todos y donde realmente no haya ningún elemento de violencia que pueda truncar sus sueños y sus proyectos de vida. Diversos estudios nos han mostrado que la violencia ejercida sobre niños y niñas tiene un impacto durísimo, fuertísimo, sobre el desarrollo social, sobre la salud del país y sobre también tiene un impacto económico, porque los actos que se hagan con los niños y niñas empiezan a trascender y empiezan a heredarse por el resto de los días a lo largo de ese curso de vida. De acuerdo con la encuesta de violencias, el 38%, María Paula, de las mujeres y el 26% de los hombres fueron testigos de violencia física en la infancia en sus hogares. El Instituto Nacional de Medicina Legal registró de enero a julio del 2021, este año, más de 3.131 eventos de violencia intrafamiliar, dentro de los cuales hay víctimas, niños y niñas entre los 0 y los 17 años.
Esto demuestra que si bien el entorno del hogar es el entorno protector por excelencia, es donde más se presentan esas vulneraciones a los derechos de los niños. ¿Cuáles son esos tipos de violencia que más se generan en el entorno del hogar y cómo prevenirlas? Las violencias entonces en el hogar son de todo tipo, psicológicas, son físicas, son casi acoso, mentales, trata de personas, explotación, es decir, todo lo que nos genere como un desequilibrio en esa relación de poder que tenemos los adultos y los cuidadores con ustedes o nosotros, porque yo me considero niña de corazón, entonces niñas y adolescentes. ¿Qué hacer para trabajar ese tipo de violencias? Pues con el equipo de Save the Children seguimos pensando. Entonces, lo primero es pensar cómo fuiste educado tú y qué no quieres repetir. Entonces, cuando uno se pone a pensar, pues no todas las crianzas fueron perfectas. Unas fueron mejores, ¿sí? Y otras seguramente cuando uno sea mamá o cuando las niñas de pronto, los niños jueguen a ser papá o mamá, pues hay cosas que no queremos repetir. Entonces, uno de esos elementos es trabajar la prohibición absoluta del castigo físico y humillante contra los niños y niñas. Y eso empieza desde los gritos. Levanten la mano a quien le gustan los gritos. Nadie levantó la mano. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que empezar por generar relaciones y una manera de comunicarnos con respeto y libre de violencia. Tenemos que tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Ustedes lo oyen de sus papás, niños y niñas. Acuerdos para poder sacar adelante una situación. Lo siguiente es trabajar con los papás y con las familias y los cuidadores que están aquí presentes, todo el tema de crianza libre de violencia. ¿Cómo puedo yo ser un referente positivo para los niños y niñas? ¿Cómo puedo ayudarle a un niño y niña a diferenciar las distintas clases de violencia que pueden ejercerse en su hogar? ¿Y cómo puedo enseñarles a los niños y niñas a ser autónomos, resilientes y dueños de una voz en todos los espacios donde participan? Finalizando con temas de crianza positiva y un acercamiento a los contextos justamente que vive Colombia. Muchos niños y niñas que han sido objeto de abuso ya no están con nosotros. Tenemos la oportunidad de reaccionar y hoy, para los niños y niñas aquí presentes, de aprender y seguir fortaleciendo qué entendemos por violencia. Y no sé si ustedes notaron que aquí la doctora Lina nos puso un número. ¿Quién me lo puede leer? 141. ¿Quién sabía que esa era la línea a la cual uno puede llamar para poner cualquier denuncia con violencia de los niños y niñas de la niñez? Pues no todo el mundo levantó la mano, doctora Lina, es decir, toca nuevamente hacer como una difusión de esos canales en donde los niños y niñas se puedan comunicar. ¿Cómo le dirías a los papás si su hijo está teniendo problemas con sus emociones? ¿Cómo lo solucionarían? ¿Cómo le hablarían al niño? Pues lo primero es depende qué edad tiene el niño, ¿no? Que a veces hay niños que no hablan y también no pueden gestionar sus emociones. Entonces no solamente lloran. ¿Tú tienes hermanitos? Pero mayores. Si son mayores, entonces si son chiquitos, solamente lloran. Tú empiezas, pero ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? Entonces con ellos lo abrazo y trato de ver sus necesidades básicas. Pero si son mayores como tú, la idea es tú crear espacios donde los niños y niñas se sientan y los adolescentes libres de hablar, de no ser juzgados, ¿sí? De tener un entorno que los oiga. ¿Cuántas veces uno mismo y ahora más con el celular no se siente un oído? Nadie le está poniendo atención. Entonces, conectar con los mensajes que los niños y niñas nos están diciendo. Y también hay muchos juegos a través de cuentos, por ejemplo, que en el colegio, en la casa tú puedes trabajar, que te traen historias muy parecidas a las que tú estás viviendo. Entonces, tú lees muchas historias y dices, a mí me está pasando eso y no puedo hablar. Entonces, tú, ¿qué le recomiendas a un adulto? Consíguete esos libros que cuentan esas historias y propicia un intercambio. ¿Qué aprendiste de esa historia? ¿Cuál es la moraleja? Y también identificar qué adultos son los que te generan confianza. Uno no a todos los adultos le quiere contar todo, ¿sí o no? Entonces uno va identificando un tío, un primo, un papá y una mamá y apoyarse en esas personas para generar, aparte de lo que uno puede hacer como papá y mamá, los mejores mensajes para generar ese entorno protector. Gracias por tu pregunta. María Paula, gracias y gracias
por la pregunta, y eso me deja precisamente para hacerle la pregunta a Olga, y es, vimos que muchos niños desafortunadamente en las estadísticas viven con el agresor cerca a su familia o es parte de su familia. Y en ese sentido muchos tienen miedo de expresarlo, de hablarlo, de levantar la mano y decir, me está pasando. Y hay un elemento que es fundamental, que es la corresponsabilidad. Por eso yo quiero hacerte una pregunta, y la corresponsabilidad es que todos, si yo me entero que a mi amiga en la casa le pegan, yo tengo que decir, yo tengo que hablar, buscar a alguien que le pueda dar ayuda. Y la corresponsabilidad está en la sociedad, la familia, los amigos, el Estado. Todos somos responsables de cuidar a los niños de este país, a los niños y niñas. Por eso yo quiero hacerte pregunta muy clave, Olga, y es, ¿cuáles son los signos y síntomas para detectar violencias sobre niños, niñas y adolescentes, y cuáles son las consecuencias de esas violencias a corto y mediano y largo plazo? Lo primero es entender que el desarrollo de las personas es lo que llamamos que es un desarrollo integral. ¿Qué significa eso? Que el desarrollo de los niños, las niñas y en cualquier momento de la vida depende de factores que son individuales, que son de la persona, cosas que son genéticas, biológicas, pero igual depende de factores familiares, depende de factores sociales, depende de factores culturales. Es decir, que son muchos los factores y además esos factores se relacionan entre sí. Todas las familias van a tener factores protectores y factores de riesgo. Miren, factores de riesgo que serían que papá y mamá o la persona que me cuida en su infancia ha tenido también maltrato, violencias contra él cuando era niño o niña. Que también que entre papá y mamá o el compañero de mamá o de papá o la compañera haya violencia de pareja. Eso también es un factor de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo? Que mamá o papá o la persona que me cuida esté tan preocupada en sus propias necesidades, en sus propias angustias, que no tiene tiempo y no se involucra, no se compromete emocionalmente conmigo como niño o niña o adolescente. Hay dos factores protectores. ¿Cuáles son esos factores protectores? El que papá, mamá o las personas que nos cuiden o en la escuela hayan vínculos afectivos, hayan vínculos de apego. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me cuide, alguien que me proteja, alguien que me quiera, alguien que se pregunte qué necesito, alguien que se conecte emocionalmente conmigo. Ese es un factor muy grande protector. Entonces, ahora, ¿cuáles serían los signos, los síntomas para mirarlo? Algunos niños presentan aislamiento, timidez extrema, desconfianza, llanto. Eso es lo que llamamos problemas de conductas que el niño están internamente y está mostrando que está angustiado. O por el otro lado, hay otros signos, que son los signos en que el niño es lo contrario, es agresivo, es impulsivo, se opone a todo. Es decir, el niño tiene mucha rabia, pero es la manera como expresa eso. Esos son los signos y síntomas que ustedes van a ver. Cuando hay abuso sexual, los niñitos empiezan a presentar conducta muy sexualizada sobre sí mismos o sobre los otros niños. Eso está diciendo algo está pasando. Hay otras conductas. Encontramos que los niños se unen muchas veces a las pandillas, conducta antisocial, hay conductas de autolesión, de cortarse, de autoagredirse, cuando no solamente me hacen un abuso físico, me golpean, abuso psicológico, me insultan, me humillan, abuso sexual, me tocan y me hacen cosas sexuales que yo no quiero, me explotan sexualmente. Es decir, cuando hacen muchas formas de abuso, ocurre algo que se llama el trauma, y me parece importante que sepan, se llama el trauma. ¿Y por qué es trauma? Y hay uno que llamamos el trauma relacional. ¿Por qué? Porque es un trauma que lo producen las personas que me debieran proteger. Y no solamente los va a afectar ahora chiquitos, sino que los va a afectar toda la vida. Yo les quiero contar algo que me pasó a mí. Yo estaba en quinto de primaria, yo tenía una compañera que ella era muy solitaria, ¿sí? Eso que tú la ves llorando ahí sola, a mí se me hacía raro, entonces pues yo trataba como de hablarle, como que no se sintiera sola y así. Resulta que un día ella confió en mí y me contó que ella sufrió abuso sexual por su diastro, por decirlo así. Ella llegó a tratarse de hacerse daño, como lo decían, cortarse. Yo no la dejaba, yo trataba como de hablarle, de explicarle,
hasta que un día yo decidí contarle a mi profesora. Así discretamente, sin que los otros compañeros se enteraran. Hablaron con una persona que le iba a ayudar, que le iba a hablar, que era del colegio. Pues actualmente yo no sé más de ella porque la retiraron de ese colegio. Lo único que sé es que pues la han estado ayudando para que mejore la actitud, para que, por decirlo, trate de superar lo que pasó. Eso que estás contando es importante y hablamos ahorita de la corresponsabilidad de cómo todos podemos ayudar y hay que contar. Cuando uno es niño, uno a veces no sabe cómo manejar, o adulto. Yo no soy experta en temas de manejo, como tú lo decías, en trauma. Soy abogada, no soy psicóloga, entonces uno tiene que contarle a alguien que realmente pueda convertirse en una red de apoyo a los niños. Pero algo muy importante, Luisa, que has dicho y yo quiero dejarlo todo. Un niño que ha sido abusado es una víctima. Porfa, ténganlo siempre en la cabeza. Ningún niño o niña que ha sido víctima de violencia actúa o tiene consecuencias de aislamiento, soledad, porque sí, hay una razón de fondo, son víctimas. Siempre ténganlo en la cabeza. Ningún niño o niña que ha sido vulnerado es culpable de esa vulneración. Todo lo contrario. ¿Vale? Y voy ahí entonces con la última pregunta, Carolina, y es precisamente cómo la crianza amorosa y el juego contribuyen a una generación de seguridad en el entorno familiar. Bueno, es muy importante, Lina, esa pregunta que me estás haciendo. Uno piensa que hablar con amor, poder tener un diálogo fluido con sus padres, con sus hermanos, es sencillo, pero muchas veces no. Esos vínculos hay que desarrollarlos y parte de lo que nosotros buscamos con crianza amorosa y juego es algo muy importante. A veces en los hogares hay muchos gritos, si hay estrés para hacer una tarea o pueden haber palmadas, pueden haber malas palabras, pueden haber golpes. Entonces justamente esa crianza amorosa es cómo cambiar y cómo lograr cambiar esas conductas que, como lo hemos hablado ahora, parecieran normales. Es normal, podemos pensar que es normal que me den una cachetada, que me jalen el pelo, que me den un pellizco, pero lo que se busca y lo bueno, lo bonito, lo importante que tiene la crianza con amor es lograr generar esos vínculos y cambiar ese grito por el respeto, por el diálogo. Y el juego es la mejor manera de hacerlo, porque nos permite en un juego que hacemos, seguimos reglas, tenemos que asumir roles, tenemos también a veces sentimientos de emoción cuando ganamos o tenemos sentimientos de frustración cuando perdemos y nos genera sentir también una cantidad de emociones, de generar confianza, de generar vínculos y esto nos va ayudando a generar esos relacionamientos en casa. Entonces, invitación, buscar esos espacios, proponerlos ustedes, los grandes, los chiquitos, el juego es para todos. Quisiera yo dejarlos con un mensaje muy grande. La crianza amorosa y el juego lo que buscan es ayudar a cambiar todas esas imaginarios que nosotros tenemos, que hay que castigar, que hay que golpear para que los niños de pronto obedezcan, hagan caso. Realmente la crianza amorosa y el juego es iniciar a transformar ese imaginario para educar desde el amor, desde la confianza. Muchísimas gracias y seguimos con estos maravillosos paneles. Trabajar mancomunadamente por la protección de niños, niñas y adolescentes debe ser un punto de encuentro de toda la sociedad. Ya volvemos. Voy a llamar a la línea 141. Bienvenido a la línea 141 del ICBF. Hablas con Isabel González. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, ¿hablas con Juanita? Hola, ¿cómo estás, Juanita? Quisiera que me des información de la línea 141. ¿Para qué sirve? Wow, súper bien, Juanita. Como quieres conocer acerca de la línea, te invito a que vengas y conozcas mucho más de la línea 141.
hacen aquí en la línea 141? Bueno, Juanita, mira, esta línea está creada para cuidarte a ti y a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Y con cuidarme me refiero a que todos los riesgos que tengas, problemas que presenten, ahí nosotros estamos para escucharlos. Tenemos un equipo de mucha gente que los va a estar escuchando y ayudarlos cuando lo necesiten. Una vez yo estaba muy triste y no tenía con quién hablar. Cuando me sienta así, ¿puedo llamar a la línea 141? Por supuesto que sí. Mira que no siempre los niños, niñas y adolescentes nos llaman cuando están en riesgo, sino a veces pasan cosas en la vida que nos ponen tristes, como tú lo dices, Juanita, o nos hacen sentir mal y necesitan una voz que los escuche, que sepa qué les está pasando, y para eso estamos nosotros también, por supuesto que sí. Giovanni, cuando un niño está llorando, le pegan o siente que no lo están queriendo, ¿podemos llamar a la línea? Por supuesto que sí. Cualquier adulto, niño, adolescente, un vecino, tu profesora, cualquier persona podría, si ve que un niño está en riesgo o está en peligro, podría comunicarse, como te dije ahorita, en cualquiera de los días de la semana, las 24 horas del día. Bueno, amigos y amigas, hemos conocido sobre la línea 141. Recuerden, contamos con ella para cuando necesitemos ayuda. ¡Chao! Recordemos que prevenir las violencias contra niños, niñas y adolescentes es un trabajo de todos y todas. Es hora de cambiar. Dejemos de normalizar las violencias contra la niñez. Recordemos además que un país que invierte en la niñez está destinado a ser grande. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial. Les invitamos a seguir conectados con la información del ICBF a través de nuestra página web www.icbf.gov.co, donde encontrarán el portal Mis Manos Te Enseñan. También nos pueden seguir en las redes sociales y ahí podemos conversar con los numerales que aparecen en pantalla. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, y además pueden seguir a la directora de la entidad, Lina Arbeláez, en su cuenta en Twitter, @Lina Arbeláez, o en Instagram, @Lina Arbeláez. Nos vemos.